Solo en la medida en que el Estado esté preparado a través de la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos, de la Fiscalía General de la Nación y de las demás entidades que tienen funciones de protección de testigos, pues se podrá garantizar en parte la comparecencia de estos en los procesos penales. De igual forma, se considera como prueba anticipada aquellos supuestos en los cuales una persona haya sido objeto de extradición, cuando ha sido pedida en extradición y se ha avalado esa extradición antes de que sea entregada al Estado requirente, es decir, antes de que el señor presidente firme esa extradición, se puede practicar una prueba anticipada con su testimonio. ¿Por qué? Porque la experiencia indicada en la mayoría del país y se entrega en extradición, pierde el interés de colaborar eficazmente con el Estado, con la Administración de Justicia. No obstante, estas pruebas anticipadas han supuesto críticas desde el punto de vista de la doctrina frente a las excepciones que se van estableciendo a materia de pruebas del régimen penal acusatorio. También se generó un aumento procesal en torno a las causales de libertad en investigaciones relacionadas con corrupción, para evitar que una persona, al momento de formulársele la imputación, cuando se le impone la medida de aseguramiento, por ejemplo, de detención preventiva, y pueda salir rápidamente en libertad por vencimiento de términos, al momento de formulársele la imputación, cuando se le impone la medida de aseguramiento, por ejemplo, de detención preventiva, y pueda salir rápidamente en libertad por vencimiento de términos, se consideró importante aumentar el término que tiene la Fiscalía para formular, por ejemplo, la acusación o llevar a la persona a una audiencia preparatoria cuando se trate de delitos que cumplan los 3 requisitos: delitos de administración pública o que recaigan sobre bienes del Estado, 3 o más procesados en el mismo proceso penal, en la misma investigación por actos de corrupción, delitos que proceda a la detención preventiva porque el monto mínimo es de 4 años o son de competencia de los jueces especializados. La Fiscalía cuenta con un término mucho mayor para resolver las solicitudes de libertad. Y también, en materia procesal, se consideró que la prisión domiciliaria no podía seguirse trabajando con un criterio extensivo para los posibles responsables de actos de corrupción. Además de las restricciones que existen en la actualidad, se introducen nuevos delitos respecto de los cuales no procede la detención domiciliaria. ¿Cuáles son esos delitos? El enriquecimiento ilícito. Y valga la pena anotar que en materia de enriquecimiento ilícito se amplió el término de los 2 a los 5 años cuando una persona deja el cargo, deja de ejercer funciones públicas y enriquece injustificadamente su patrimonio, podrá ser autor del delito de enriquecimiento ilícito. El término es de 5 años. Fíjense ustedes la ampliación tan amplia que se hace en este caso. Y hay que recordar que el delito de enriquecimiento ilícito continúa siendo uno de los delitos más criticados en el escenario internacional, de ahí que no existan muchos países, porque la inversión de la carga de la prueba se hace al ciudadano. Es el ciudadano investigado el que debe demostrar que esos bienes no tienen una procedencia en actividades ilegales, y el monto de la pena es bastante alto, de 5 a 10 años. También se restringe la detención domiciliaria para el delito de soborno transnacional, la celebración indebida de contratos, el interés indebido en la celebración de contratos y el tráfico de influencias. Voy a enumerarles también algunos delitos que se crean con este estatuto y que hasta antes de la ley 1474 no existían en Colombia. Siguiendo la experiencia de países como España, Alemania e Italia,
se crea el delito de corrupción privada. Justamente para castigar a aquellos particulares que en el marco de empresas o sociedades de economía mixta realicen actos indebidos de apropiación de recursos de terceros. Y la pena que se introduce en este estatuto es de 4 a 8 años. Se crea el delito de administración desleal fraudulenta. En Colombia no teníamos y no tenemos todavía dentro del Código Penal un título específico que castigue los delitos societarios, pero con la introducción de este delito de administración desleal fraudulenta estamos abriendo paso a una nueva lucha contra la criminalidad societaria y empresarial con penas de 4 a 8 años, es decir, penas que no son objeto de beneficio de excarcelación. Les decía que la crisis de la salud también tuvo su reflejo en este estatuto de anticorrupción a través de la creación del delito de omisión de controles en el sector salud. Cuando se omite un control, se está facilitando directamente un acto de corrupción, más aún en el sector salud. La pena va a ser de 38 a 128 meses. En materia de acuerdos restrictivos a la competencia, cuando estamos hablando de licitaciones públicas que se generan o se cometen falsificando o cometiendo actos fraudulentos, hablamos de penas de 6 a 12 años, porque esto afecta la confianza del mercado y las relaciones públicas en el seno de las organizaciones mercantiles. Y el delito de tráfico de influencias del particular también existe hoy en nuestro país. Se criticaba por qué los particulares tenían tanta laxitud en torno a la reacción del derecho penal con la corrupción. Una manifestación clara de esta es la existencia del delito de tráfico de influencias del particular con pena que va de 5 a 10 años. Cuando el particular influya frente a un servidor público en un acto que deba hacer como cumplimiento de su ejercicio profesional para obtener un beneficio económico, será penalmente responsable. Y se crea el delito de fraude de subvenciones. El delito de fraude de subvenciones tiene por objeto castigar a aquel que de manera fraudulenta utilice un documento o de un testimonio que no se corresponde a la verdad para obtener un beneficio particular. Recién se aprobó esta ley, escuché al señor ministro de Justicia del entonces señalar que este delito podía tener aplicación en aquellos casos de cumplimiento de los postulados de la ley de víctimas, cuando una persona se hiciera pasar por víctima de manera fraudulenta, por ejemplo, haciéndose pasar por desplazada para obtener un beneficio, una subvención, un crédito o un apoyo del Estado de manera irregular. Esa es una de las modalidades que se pueden verificar en los delitos de fraude de subvenciones. Y se modifican unos delitos aumentando penas, por ejemplo, en el enriquecimiento ilícito, que ya les señalé. El monto se aumenta de los 2 a los 5 años con penas que pueden llegar hasta los 8 años de prisión. El soborno transnacional también se amplía en su descripción típica para dar lugar a cualquier sujeto que soborne a funcionarios que tengan competencias internacionales. Y recordarán ustedes ese bochornoso hecho conocido a través de los medios de comunicación de un famoso abogado que sobornaba a un testigo en un proceso de los llamados parapolítica. Pues aquí se aumentaron las penas del delito de soborno, en particular en materia de soborno en el ámbito de una investigación penal. Todas estas medidas aumentan la cobertura del Código Penal, de los tipos penales, para tener una reacción mucho más represiva del fenómeno de la corrupción. Y en ese sentido, para terminar los aspectos procesales e ir culminando esta intervención, se establece una precisión concreta frente a la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad en materia del delito de cohecho. Cuando un sujeto participe directamente de un acto de cohecho, un delito de cohecho, y la persona
directamente formula la denuncia, repara los daños causados como consecuencia de la comisión del crimen y entrega evidencia penal o pruebas relevantes para la investigación, se puede aplicar el principio de oportunidad, que es un beneficio de no cárcel, no proceso penal, si hay una efectiva colaboración con la justicia. Sin embargo, esos beneficios del principio de oportunidad, por lo tanto, hablamos de un principio de oportunidad condicionado en el tiempo hasta que se garantice su comparecencia en el juicio y que la persona cumpla todos los compromisos que adquirió con la Fiscalía General de la Nación. ¿Se aplica el principio de oportunidad al funcionario público? Se puede aplicar siempre y cuando sea el primero que denuncie. Si es el segundo, ya no vale. Tiene que ser el primero que denuncie en el marco de un acto de corrupción para que se le aplique el principio de oportunidad. Porque el principio de oportunidad es la manifestación más clara de la justicia premial propia del sistema acusatorio, donde la persona se privilegia de una no persecución del Estado por una colaboración eficaz, directa y oportuna con la justicia. Sin embargo, ustedes saben que la aplicación de este principio se viene presentando con mayor fuerza, con mayor importancia en los últimos actos de corrupción, porque se ha demostrado que si hay terceros vinculados con actos de corrupción o incluso autores directos que entregan todo el material o buena parte del material y colaboran en la delación y en la desestructura de la banda criminal o del grupo de corrupción, pues el Estado se va a ahorrar esfuerzos y va a poder presentar resultados mucho más eficaces. Esta pues es una visión muy amplia, no puedo extenderme más por razones de tiempo, menos aún a puertas de la 1 de la tarde, pero quiero terminar diciendo que este estatuto es solo un instrumento normativo y para luchar contra la corrupción se necesita no solo crear más tipos penales, aumentar penas, eliminar beneficios. Está demostrada que la eficacia del derecho penal por sí sola no es suficiente. Si fuera porque se crean más delitos y se aumenta penas, pues en Colombia no tendríamos un hacinamiento carcelario como el que tenemos actualmente. Y la política criminal en la lucha contra la corrupción implica el fortalecimiento de la prevención, y la prevención solo se lleva a cabo a través de la detección. Y ahí los órganos del Estado tienen un papel muy importante, como la UIAF, la DIAN, las superintendencias, en la verificación de los controles que contempla la ley para movimientos financieros y demás actividades mercantiles. Esto permitirá que la detección de la corrupción venga por parte del Estado y pues no sean los medios de comunicación los que tengan que poner en conocimiento de la sociedad estos hechos. De igual forma, una correcta detección solo está garantizada por el fortalecimiento de la Policía Judicial que compone la Fiscalía General de la Nación y otras entidades con personas idóneas que puedan descubrir y analizar los movimientos financieros. Simplemente una reflexión en torno a un conocido caso de la presente década de un banco donde se estaban investigando movimientos financieros y estados contables que se encontraban en inglés y que se desarrollaban incluso en la Bolsa de Nueva York. Si los peritos no hablaban inglés, si los peritos o la policía judicial no tenía una capacidad suficiente de analizar contablemente esos movimientos, pues muy poco se podría hacer por el lado de la justicia. Y la persecución está garantizada por el trabajo articulado de todos los órganos del Estado: Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General, Auditoría General y todas las entidades que pueden unir esfuerzos en la lucha contra la corrupción. Porque se puede detectar la corrupción, pero si no se logra probar en el marco de un proceso penal, terminaremos con archivos o incluso con sentencias absolutorias por indubio pro reo, porque el Estado no pudo demostrar eficazmente
la responsabilidad y toda duda debe ser resuelta a favor del procesado. Entonces, tenemos que ver este fenómeno de la corrupción como un fenómeno global que implica unir esfuerzos, fortalecer al Estado y, sobre todo, incorporar a la comunidad en la denuncia de estos hechos de corrupción y también protegiendo a los testigos y a las personas que valientemente denuncian estos hechos. Quiero terminar con esta frase: la corrupción lleva infinitos disfraces. Eso es la tarea que tienen los operadores judiciales, descubrir esos disfraces y garantizar una justicia en términos de equidad para todos aquellos que participen directa o indirectamente en actos de corrupción. Muchas gracias por la atención. Queremos agradecerle a la doctora Paula Andrea Ramírez Barbosa, procuradora delegada del Ministerio Público en Asuntos Penales. Y vamos con la última intervención de esta primera parte del foro, y es la del doctor José Miguel de la Calle Restrepo, superintendente de Industria y Comercio. Es abogado de la Universidad del Rosario, con maestría en Derecho de la Universidad de Harvard. Se desempeñó durante 10 años en la firma de abogados de la calle Chemás Reyes y Asociados, en los campos de Derecho Constitucional, Derecho Financiero y Litigio Público y Privado. De la Calle también ha sido profesor en las universidades de los Andes y el Externado de Colombia, en materias como instituciones políticas internacionales y contratos privados. Asimismo, ha sido investigador en los temas de justicia, derecho y desarrollo social. Autor de libros y artículos de derecho y columnista ocasional de periódicos y revistas nacionales. Démosle la bienvenida, por favor, al doctor José Miguel de la Calle, superintendente de Industria y Comercio. Mientras organizamos aquí un video que quiero mostrarles, primero, pues muchas disculpas a todos de antemano por hacer una presentación académica a estas horas del día, ya tan cerca de la hora del almuerzo. Espero que sea de utilidad para todos y que sea agradable ver la información que les voy a presentar. Un saludo pues aquí a la mesa directiva, al doctor Marco Antonio Velilla, a la doctora Paula Andrea Ramírez, que nos hizo una presentación muy ilustrativa. Muchas gracias por esa pasada por las nuevas normas del derecho penal. Al doctor Luis Guillermo Vélez, un saludo especial, superintendente de sociedades. El doctor Óscar Ortiz, con quien compartimos nuestra universidad y que ha trabajado también en estos temas de corrupción. Un saludo especial al doctor Gustavo López, al doctor Marino Tadeo Venado, al doctor Luis Edmundo Suárez, director de la UIAF, a todos ustedes asistentes, muchas gracias por la invitación, a los asistentes de la parte alta que no se notan tanto, pero que están también muy atentos. Muchas gracias por estar dispuestos a esta reunión. Yo, si el video no se pudo. Bueno, teníamos un video de una propaganda institucional que va a salir o yo no sé si ya está saliendo en el canal institucional, sobre la colusión, que era ilustrativo. Se los quedo debiendo porque creo que no vamos a poder verlo. Muchas gracias. A ver, yo les voy a hablar hoy de la colusión. La colusión es como un medio hermano de la corrupción, un poco más de carácter técnico y que tiene relación con un tema específico que nosotros trabajamos en la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la competencia. Es, digámoslo de una manera no técnica, la colusión es la cara de la corrupción desde la perspectiva del derecho a la competencia. Aquí dice: yo diseño las condiciones a tu favor y tú te las ganas, pero ¿cómo voy yo? Una frase que ilustra de qué vamos a hablar. ¿Cómo definiría uno la colusión? Es el hecho o circunstancia de pactar en contra de un tercero, de tal forma que se elimine toda competencia entre ellos y se excluya a otros concurrentes.
otra frasecita, licitemos los tres por el mismo valor, luego ustedes dos se retiran y yo les doy una tajada. Ese también nos ilustra muy bien lo que puede ser colusión. El primer componente de la definición de colusión es un acuerdo, es decir, un contrato, un convenio, una concertación, una práctica concertada o una práctica conscientemente paralela. ¿Entre quiénes? Entre dos o más empresarios o actores de un mercado. Que tenga o por objeto o por efecto algo. Por objeto, pues la colusión en las licitaciones o los concursos, y por efecto la distribución de adjudicación de contratos, la distribución de concursos o la fijación de los términos de las propuestas. Los cuales una persona haya sido objeto de extradición, cuando ha sido pedida en extradición y se ha avalado esa extradición antes de que sea entregada al Estado requirente, es decir, antes de que el señor presidente firme esa extradición, se puede practicar una prueba anticipada con su testimonio. ¿Por qué? Porque la experiencia indigente en libertad por vencimiento de términos al momento de formulársele la imputación del país y se entrega la extradición, pierde el interés de colaborar eficazmente con el Estado, con la Administración de Justicia. No obstante, estas pruebas anticipadas han supuesto críticas desde el punto de vista de la doctrina frente a las excepciones que se van estableciendo a materia de pruebas. Solo en la medida en que el Estado esté preparado a través de la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos, de la Fiscalía General de la Nación y de las demás entidades que tienen funciones de protección de testigos, pues se podrá garantizar en parte la comparecencia de estos en los procesos penales. De igual forma, se considera como prueba anticipada aquellos supuestos en el régimen penal acusatorio. También se generó un aumento procesal en torno a las causales de libertad en investigaciones relacionadas con corrupción, para evitar que una persona, al momento de formulársele la imputación, cuando se le impone la medida de aseguramiento, por ejemplo, de detención preventiva, y pueda salir rápidamente